Bienvenidos amigos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana, donde se tocan temas y se analizan bajo la óptica académica de la mano de expertos en las diferentes materias. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, de la tecnología y de la educación. Cómo estas deben estar de la mano y cómo surgen nuevos proyectos para que la tecnología esté precisamente bien unida a lo que es el tema educativo venezolano, desde los más pequeños hasta nivel universitario. Y cómo estas ideas surgen en específico, vamos a hablar de proyectos que surgen desde nuestra Universidad Rafael Belloso Chacín, específicamente desde el Decanato de Investigación y todos los centros de investigación, para promoverlos y por supuesto desarrollarlos en las comunidades y en nuestro estado. Hoy hemos invitado primeramente a Ricardo Fabelo, quien nos va a hablar sobre el uso de la robótica como herramienta de recreación y desarrollo del pensamiento en las escuelas. Él es ingeniero en computación, magíster en gerencia empresarial, doctor en ciencias de la educación, entre muchos cargos que tiene, maneja la gerencia de proyectos de investigación y desarrollo de la urbe. También hemos invitado el día de hoy a Jesús Sendros, quien nos va a conversar sobre el proyecto de Red Escolar de Observadores Climatológicos. Él es ingeniero mecánico de la Universidad del Zulia, magíster en Ingeniería Mecánica de Luz y es profesor emérito de las Escuelas de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, profesor y director activo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Ingeniería del Decanato de Investigación de nuestra Casa de Estudios y profesor activo de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Valle de Monboy. Por cierto que también tiene mucho currículum, al igual que todos nuestros invitados del día de hoy, es apenas una pequeña muestra. Hemos invitado también a Alonso Larreal, quien nos va a hablar sobre el proyecto Generación de Conocimientos sobre Competencias del Siglo XXI en los contextos de educación formal, no formal e informal para la adaptación de los niños jóvenes y docentes en la nueva sociedad digital venezolana. Él es profesor en educación industrial, magíster en informática educativa, doctor en educación y coordinador de la maestría en informática educativa de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Bienvenidos a todos y hoy es interesante hablar de este tema y de cómo está ligada la tecnología y estos nuevos proyectos que surgen de la mano de profesionales como ustedes que se han destacado a lo largo de su carrera y que es importante no solo dejarlos en un papel, sino llevarlo a la práctica para favorecer a nuestro estado, a todas nuestras comunidades. Primero vamos a conversar con Ricardo Fabelo. A ver, quisiera que nos explicara el uso de la robótica. ¿Qué está pasando en las escuelas y cómo se está aplicando este proyecto como herramienta de recreación y desarrollo del pensamiento en cada una de las escuelas del estado Zulia? Que la implementación de la robótica educativa es algo nuevo en Venezuela, ¿verdad? Aunque hay principios o experimentos que se han hecho a través de la Universidad de Simón Bolívar y de la UNESPO de Puerto Ordaz, ¿verdad? Pero han sido sencillamente en talleres. La idea es que formar a nuestros niños y adolescentes desde un segundo grado hasta quinto año con conocimientos básicos en electrónica, en mecánica, fundamentos básicos en electricidad, ¿verdad? Y que a través de esos conceptos puedan enriquecer la parte numérica, por ejemplo, manejar operaciones matemáticas, operaciones matriciales, trabajar con posicionamiento de objetos, trabajar con los planos. Se está aplicando actualmente en el Colegio Los Maristas, el Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y bueno, los resultados de los niños ha sido espectacular. Los niños se han interesado mucho más por la parte matemática, investigan, hacemos investigaciones a través, por ejemplo, de reconocidos investigadores a nivel mundial, quién inventó la electricidad, cómo se inventó, y los muchachos a través de internet buscan todos esos conceptos, los llevan a las clases, intercambian conocimientos a través de estrategias pedagógicas, juegos, rompecabezas, trabajos de sopas de letras.
Es decir, enriquecimiento con cada una de las bondades y conocimientos que pudiésemos tener para que al final desarrollen un proyecto de robótica. Sin embargo, Ricardo, la UCAP en Caracas ha trabajado fuertemente la línea de robótica educativa, pero en la preparación del docente para poder llevar este nivel hacia los estudiantes. Es decir, mi docente de hoy debe estar a la par del desarrollo de la robótica para poder entonces llegar a compartir esa experiencia con los niños. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y por supuesto, ¿no? Manejando la robótica como tal nos encontramos elementos donde podríamos decir, caramba, trabajar robótica a nivel de educación en lo que respecta al colegio público es cuesta arriba, porque si nos vamos al diseño de lo que es robótica en lo que llaman el Legos, que es el que se utiliza, son elementos muy costosos. No. Sin embargo, no es la única forma de hacer robótica. Exacto, A eso iba. me gustaría conversar ese punto que es bastante interesante, ¿no? Hemos visto que este proyecto se está adaptando en una escuela privada, pero ¿cómo llegar a esas escuelas públicas donde se necesitan bastantes recursos para poder sostener estos proyectos? ¿Se encamina, se está hablando, digamos, con el Ministerio de Educación o algo? ¿Hay una puerta abierta para tratar de que estos proyectos se lleven a la educación pública y que también sea de calidad, obviamente? Hay diferencias de este proyecto con por eso mencioné las otras universidades. En el caso de la UCAC, también son talleres puntuales. Sí. ¿Okay? En el caso de este proyecto no es puntual, es continuar con el desarrollo de un proyecto hasta llegar a un 5º año. Y en el caso sí hay software propietario, hay objetos o herramientas o componentes que son muy costosos y acá no. Aquí estamos trabajando con open source, es decir, con software que son totalmente libres. Que los muchachos, por supuesto, vuelan en un computador, vuelan en internet y con esas mismas herramientas ellos pueden programar. Y en el caso de los componentes se utilizan a nivel de electrónica los básicos. Pero a nivel de los componentes de armar, en el caso de, por ejemplo, 2º o 3er grado, se está trabajando con un carro seguidor de línea. Por ejemplo, que es un microproyecto para ese nivel de conocimiento. El carro se forma a través de botellas de plástico, a través de cartón, y el costo de verdad de armado es muy económico. Es muy económico y se puede llevar a las comunidades. En cuanto a lo que tú me preguntaste sobre las comunidades, sí hemos tenido apoyo o conversaciones con empresas a nivel nacional que están interesados en llevarlo a las comunidades, porque no se está... El sector privado específicamente. Exacto. No se está adaptando a grados, sino se está tratando de establecer lapsos o relación en años, es decir, conocimientos de niños de 8 años a 10 años, ¿qué conocimientos debe tener? Bueno, de esa manera se está trabajando, o sea, no se está trabajando con los grados de educación primaria ni de bachillerato. Claro, Ricardo. Sin embargo, complementando en la pregunta que hacía, en lo que respecta a la fase de cómo se ha llevado o si se han llevado proyectos de esto a la educación pública, realmente dista mucho de una realidad. Independientemente de que yo puedo trabajar con desechos, alguna parte de la robótica, no hay ese interés y ese apoyo por parte, en este caso yo podría decir Ministerio de Educación o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para poder brindar la oportunidad de que estas escuelas puedan también proyectarse a ellos, pues si no tendríamos un estudiante de una escuela privada que tiene un privilegio de tener ese conocimiento mientras no lo va a poder adquirir. Entonces, allí todavía hay una barrera bastante grande donde el ministerio no ha impulsado el uso de la robótica como tal. Y de eso vamos a seguir conversando ya más adelante, pero vamos a seguir hablando de los proyectos en los siguientes cortes. Usted quédese ahí, nosotros ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana. Y seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana, hablando de estos proyectos educativos de avanzada. En esta parte vamos a conversar con el profesor Jesús Cendros, y aquí corregimos, él es magíster en ingeniería, pero graduado en la Universidad de Carnegie Mellon University en los Estados Unidos en 1979, además de doctor en ciencias gerenciales y postdoctorado en gerencia de las instituciones de educación superior de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Él va a conversar con nosotros sobre el proyecto Red Escolar de Observadores Climatológicos. ¿En qué consiste? ¿Quiénes están involucrados?
y cómo esto se ha llevado a las escuelas recientemente. Bueno, en principio deberíamos entender la problemática que tenemos en cuanto al cambio climático, ¿verdad? No vamos a abundar en eso porque todos de alguna u otra manera hemos escuchado sobre eso. Uno de los problemas que se presenta a nivel mundial sobre el estudio del cambio climático es los datos, el registro de datos que en muchas partes, por ejemplo en el caso de Venezuela, es muy deficiente. Para poder estudiar el cambio climático se requiere observar el clima, valga la redundancia de alguna manera, durante mucho tiempo y permanentemente. De allí entonces podemos empezar a estudiar qué está pasando, si está cambiando, si no está cambiando, si va para bien o va para mal, para arriba o va para abajo. Entonces, la primera necesidad en estos momentos para nosotros es registrar información, registrar los datos de lo que está ocurriendo. El proyecto macro de esto, la idea inicial de esto es una red de observación climatológica para la cuenca del lago de Maracaibo. De manera que podamos de alguna manera conocer lo que está pasando con nuestro clima en la zona que ya mencioné del lago de Maracaibo. Dentro de ese proyecto hay un subproyecto que es el de la red social de observadores escolares. ¿Por qué? Porque la tendencia mundial hoy en día es que todos participemos en esa recolección de datos. Gracias a la tecnología eso es posible. Muchas ciudades, muchas regiones ya tienen grandes redes de observación climatológica en la cual participan centros de investigación, universidades, colegios, personas inclusive voluntarias que pueden instalar una pequeña estación en su casa y reportar la información. En el caso de la red escolar de observación climatológica, tratamos de involucrar a los colegios con dos vertientes. La primera vertiente, por supuesto, es registrar la información. Y la segunda es concientizar sobre la problemática del cambio climático. De manera que es una actividad que se retroalimenta de alguna manera. En la medida que los docentes y los muchachos de los colegios, de los liceos, se involucren en la observación del clima, eso les va a crear también una curiosidad y una necesidad de saber más allá de lo que están viendo y el porqué de lo que está ocurriendo. Ahora, Jesús, de manera que eso tiene dos componentes. Bueno, déjame poner la idea final para aclararlo. Nosotros hemos desarrollado entonces un proyecto que se llama Red Escolar de Observación Climatológica. En estos momentos ya tenemos varios colegios involucrados y tenemos inclusive voluntarios involucrados. Acabamos de instalar una estación en San Francisco, en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, un colegio de hermanas, de monjas, que con mucho entusiasmo y realmente de una manera impresionante, ellos mismos gestionaron los recursos para instalar la estación. Nosotros, por supuesto, la URBE, a través del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Ingeniería, el CIDETIU, del cual yo soy el director, les damos el apoyo necesario, tanto para la selección del equipo, como para la compra, como para la instalación, y algo muy importante para la formación del personal, de los profesores y de las personas que le van a dar continuidad a ese proyecto. O sea, no pretendemos llegar, montar una estación y dejarlos solos allí que vaya a generar una situación después de discontinuidad del proyecto. No, estamos formando a los maestros. También tenemos una estación que fue financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esa estación la tenemos ubicada en la aldea universitaria de La Guajira, en la zona norte. Las anteriores en la zona sur, digamos así. En ese proyecto también logramos instalar una estación meteorológica que está reportando información. Nosotros en la URBE también tenemos nuestra propia estación y ya tenemos estudiantes voluntarios que han instalado estaciones en su casa, porque gracias a la tecnología, como dije, eso es posible hoy en día. No es ni muy costoso, ni prácticamente muy fácil de hacer. Toda esa red va a conformar una base de datos donde se va a almacenar toda la información. Esa información nos va a permitir a nosotros y a mucha gente, a muchos investigadores a nivel mundial, contar con datos suficientes a lo largo del tiempo para empezar a modelar el problema del clima, para empezar a entender cómo se está moviendo el clima. Esa información también está guardada en bases de datos internacionales, que uno se afilia a ellos y de todo el mundo reciben información y ellos la registran y esa información está disponible para todos los investigadores, para cualquier persona que quiera
estudiar el problema del clima. Esto está ayudando, además de resolver un problema regional para nosotros en cuanto al estado Zulia, también aporta información para investigadores a nivel internacional, a nivel mundial, para efecto del modelaje del comportamiento climático en el mundo completamente. Me gusta esa parte que comentabas sobre la continuidad, no dejar un proyecto en la mesa y que se termine, sino que están formando también en las escuelas a esos docentes, a esos maestros en esta área para que ellos siga creciendo ese proyecto, claro, que ya no viene a ser, que se venga a convertir en algo grande y además que es algo muy didáctico, porque no es lo mismo que a un niño o a un adolescente le enseñen o le expliquen qué es el calentamiento global si ellos no ven los cambios que eso produce y lo están viendo, porque ellos pueden salir a la cuenca del lago de Maracaibo y se da cuenta todo lo que produce en su mismo lugar o donde viven, donde ellos están y se están dando cuenta y están aprendiendo lo que sucede a raíz de eso, por ejemplo. Sí, estamos haciendo mucho énfasis en eso y le digo por qué. ¿No? Personalmente tuve una experiencia hace varios años, no voy a decir cuántos, ¿no? Cuando estaba el boom de la computación. Okay. Se empezaron a instalar en los colegios salas de computación. Se instalaban salas de computación. Estamos montando laboratorios para los muchachos, para que aprendan computación, les vamos a enseñar la tecnología, todas esas cosas, ¿no? Nosotros hicimos una investigación y nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que esos proyectos fenecían rápidamente. Por un lado, la obsolescencia tecnológica y no había reemplazo de eso. No se había hecho la previsión, digamos, correcto, del dinero que hace falta para mantener un computador, para pagar una impresora, para el papel, para la tinta, etcétera. Pero lo más grave fue que encontramos es que los maestros, los profesores, en esa investigación, no tenían conocimiento de computación en aquella época, no estoy hablando de 10, 15 años atrás. No manejaban el elemento de computación, no había los contenidos para esas computadoras. Y lo más grave aún, en las universidades, que era donde formaban a los maestros y a los profesores, tampoco. Los profesores que enseñaban en la universidad, que le enseñaban a los maestros y a los profesores de los colegios, tampoco tenían herramientas, tampoco tenían conocimiento sobre la computación. Entonces, la propuesta que hicimos en aquella época fue devolver un poquito la cosa. Vamos a empezar a formar a nuestros profesores universitarios para que enseñen a los profesores que van a ir a los colegios. Eso, digamos, de alguna manera, en algunas instancias se revisó. Se hizo una revisión y se reformularon muchas cosas del pensum de algunas escuelas, ¿no? Vamos a ampliar este tema más adelante. Se nos queda un poco corto el tiempo con tanta información valiosa de estos proyectos interesantes y también va a hablar el profesor Alonso Larreal en la próxima parte para seguir profundizando sobre esta educación de avanzada que no está en un papel, sino que gracias a estos docentes y a un grupo de personas involucradas está dándose en cada una de las escuelas y nuestros niños, nuestros jóvenes están aprendiendo de una manera didáctica y quizás de una mejor manera lo que está sucediendo, la problemática y siendo más consciente en este caso con el clima y con todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana. Y seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana, hablando sobre la educación de avanzada y diversos proyectos que están ya en nuestras escuelas, formando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que tengan un futuro mejor y estén más conscientes de la problemática social, de la problemática climatológica, de las nuevas tecnologías, en fin. En esta parte, el profesor Alonso Larreal nos va a hablar sobre el proyecto de generación de conocimientos sobre competencias del siglo XXI en los contextos de educación formal, no formal e informal, para la adaptación de los niños, jóvenes y docentes en la nueva sociedad digital venezolana. Algo largo, pero ¿en qué consiste este interesante proyecto? Bien, realmente el proyecto ya fue culminado, lo iniciamos hace 1 año y medio atrás con el apoyo de la universidad y del sector privado en alguna parte, pero también con mucha información que nos brindó los propios ministerios de educación universitaria, educación media y también todas aquellas instituciones y empresas privadas y públicas que podían darnos información acerca de cómo estaban las competencias tanto cognitivas, axiológicas y procedimentales de aquel empleado, de aquel obrero o de aquel estudiante de educación primaria, de bachillerato o también del sector universitario. Realmente cuando hicimos la investigación, las expectativas
fundamentándonos nosotros en la teoría de Sergio Tobón en relación a estas competencias, las expectativas eran muy grandes, era ver y medir mucho más allá, que era lo que nosotros nos podíamos encontrar en Venezuela, porque no fue una investigación centrada únicamente en una parte del país, no, fue todo el país el que participó a través de una encuesta virtual. Y realmente los resultados nos mostraron a nosotros en primer plano que a nivel nacional tenemos mediano nivel de competencias desarrolladas, tanto en el aspecto cognitivo hasta llegar en el manejo y uso de elementos tecnológicos, de equipos tecnológicos. Y eso verdaderamente es asombroso, ¿no? Porque estamos ahorita en nuestro país en el boom del uso de tecnología, mucha tecnología, adaptemos tecnología, busquemos tecnología, pero no hemos llegado a concretar esas competencias que nos deben arropar y que nos deben encerrar para nosotros poder desarrollar a un ser integral capaz de poder lograr cognitivamente, axiológicamente o procedimentalmente algún tipo de estrategia a seguir en el desarrollo de su vida. Todo eso ha variado, profesor, porque si bien es cierto, en la época de mis padres, donde no existía la computación y esto, ellos de una manera se tienen que adaptar en la actualidad y a ellos les cuesta más manejar una computadora que quizás lo que me costó a mí, pero a los que vienen atrás, a esos niños que digamos que están en primer grado, un niño de 7 años, manejan mejor su recurso tecnológico porque lo tienen a la mano que mis padres o que yo misma, porque ellos crecieron con la tecnología, pero también hay que enseñar a aquellos que no tuvieron la oportunidad de crecer con la tecnología, pero si no están con ella, se los comen. Además Sí. que existe mucha curiosidad de ellos Sí. porque la ven y al verla quieren conocer, quieren saber cómo se utiliza, cómo se aprende. Y a través de la hecho, tecnología. Ricardo, la curiosidad es el elemento que me permite matar el temor que yo pueda tener Correcto. para usar tecnología. Quitar las ¿ok? brechas tecnológicas Porque que pueden realmente existir. la brecha tecnológica queda muy finita, simple y llanamente porque no tengo temor al uso de ella. Fíjate que en un evento muy curioso para nosotros, luego hicimos dentro de esa investigación una separación entre esa población de estudiantes de primero a sexto grado de una población pública y de una privada. Si mezclamos ambos elementos nos damos cuenta que la categoría de alcanzar la competencia llega a medio, pero cuando lo separo me doy cuenta que en el nivel público el nivel va más abajo. O sea, se complementó al medio por esa acción de la institución pública. Entonces, cuando tú vas segregando de alguna manera, separando todos los elementos, te das cuenta que entonces las competencias no estaban en ese nivel medio, sino que dependiendo de la población que tú estabas estudiando, ella tendía a bajar más bien. O sea, esto fue un llamado de atención. Las recomendaciones generadas en este proyecto fueron bastante puntuales, porque hay que atacar sobre ellas. Yo no puedo decir que estoy formando a un profesional integral cuando yo veo que existen deficiencias en ese desarrollo de competencias. Y además puede pasar también lo que comentaba el profesor en el segmento anterior, ¿no? Que antes en las escuelas estaban las computadoras, pero se dejaba ahí, eso se volvió obsoleto, y a lo mejor el gobierno en sus diferentes niveles, gobierno nacional, gobierno regional, municipales, entregan computadoras, entregan tabletas, entregan otros elementos importantes que son de la tecnología, pero quizás no se enseña a utilizarla. El problema principal ahí es sustentabilidad. Lamentablemente en Venezuela y en muchos países, no solamente un problema venezolano, no se tiene claro a nivel de gobierno y a nivel de muchas instituciones, inclusive privadas, no se tiene claridad sobre el problema de la sustentabilidad de los proyectos. Entonces se hacen cosas, se construyen cosas, se inauguran cosas, pero después no hay sustento de eso. Entonces, una de las cosas que nosotros, desde el punto de vista del Centro de Investigaciones nuestro, estamos trabajando es la sustentabilidad de los proyectos. El ejemplo claro que te puedo poner en este momento es el de la aldea universitaria de La Guajira. Nosotros montamos allá una estación meteorológica financiada por el FONACYT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero le dimos al personal de allá las herramientas para que ellos formularan también proyectos. Ellos formularon 2 proyectos, se les está dando el financiamiento de esos proyectos y ellos ya van a generar la propia sustentabilidad de eso. Eso es algo que las universidades inclusive deberíamos revisar en todos nuestros programas, de enseñar a los docentes, a los profesionales, a todo el mundo, la situación de la sustentabilidad de los proyectos, para no tener tantos aparatos viejos, cosas, infraestructuras que no funcionan, que nunca se inauguraron, que se inauguraron y se terminó. Y fíjate en una cosa, Jesús,
no tan solo llegar a ese elemento, porque el equipo se me convierte en viejo simplemente porque no lo estoy utilizando como es. 29 años de ejercicio en la educación media, jubilado gracias a Dios, me hacen poder decir estas palabras. Oye, inauguro un laboratorio de computación con 20 máquinas en una escuela pública para una población de 3.000 estudiantes. Exacto. O sea, si sacamos la cuenta de cuántas veces un estudiante puede tocar el computador o el teclado de ese computador, oye, la cifra es vergonzosa. Porque 20 máquinas para 3.000 estudiantes, imagínate tú a lo que podemos llegar. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cuántos docentes hacían uso del laboratorio para poder desarrollar su cátedra? Para poder enseñar a manejar programas informáticos para aprender matemáticas o programas informáticos para poder aprender a hablar inglés, etcétera, etcétera. Es decir, hay todos los elementos porque están, pero son escasos y no se está dando el uso de forma correcta. Y hasta un elemento importante es el rechazo al uso de tecnología. Sí. ¿Okay? El rechazo al cambio, el rechazo a la actualización, porque también Eso es hay un tema. maestros y Sí. docentes que no me van a obligar a utilizar un software, un paquete. No, yo no lo voy a utilizar porque yo venía dándome clases de esta forma. Así es. Y es un rechazo también de los docentes y los maestros a esta nueva práctica, a estas nuevas metodologías. Interesante esta conversación con estos tres profesionales que tenemos mucha tela que cortar todavía referente a la educación y la tecnología y cómo estas vivencias o cómo nos estamos adaptando a estos cambios en Venezuela y específicamente en el estado Zulia. Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana. Seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana, conversando con estos tres distinguidos profesionales acerca de la educación de avanzada. Y en el segmento anterior tocábamos esto, la sustentabilidad, que a veces se quedan las cosas ahí porque no están los recursos. ¿Cómo atacar esto? Porque quizás involucrando al gobierno, la empresa privada, porque no solo se puede quedar en una persona, porque la tecnología no es económica. No, yo pienso, y en las experiencias más o menos que uno pudo haber analizado, ¿no? Lo más importante es involucrar a las personas de la comunidad, a las personas que van a participar de ese. Hay que empoderar de alguna manera a las comunidades. Te pongo el ejemplo de las estaciones meteorológicas nuestras. En el caso del Colegio Santo Domingo de Guzmán, allá en San Francisco, los mismos padres se involucraron. Ellos organizaron de alguna manera la recolección, por ejemplo, del dinero para comprar la estación. Nosotros lo que hicimos fue darles asesoramiento. Los mismos padres, algunos de ellos son maestros, son profesores también, están involucrados en la parte de investigación. Ahí está la doctora Adriana Díaz, que es de aquí de la urbe, la que está prácticamente coordinando eso allá, porque su hija, estudia allí en ese colegio. Entonces allí, de alguna manera, nosotros le vamos a dar el apoyo para que, además de la sustentabilidad tecnológica, de que esa estación funcione, de que se mantenga reportando data, que esa data se registre, también le vamos a dar insumo, un poquito de lo que mencionaba el profesor Alonso, es sobre los contenidos transversales a las materias que están allí. Por ejemplo, con esa información que está allí, los niños pueden hacer pequeños proyectos, que es lo que ellos hacen, sobre qué pasó con la lluvia este año. Entonces toman los datos, hacen su grafiquita, allí manejan un componente matemático, manejan un componente climático, un componente geográfico. O sea, ellos pueden de alguna manera involucrarse poco a poco y hacer sus trabajitos muy prácticos y en la realidad. Y los maestros, por supuesto, les estamos preparando de alguna manera para que ellos le den a los muchachos la guía de cómo hacer esos pequeños proyectos, cómo manejarse con eso, cómo interpretar esa información. Te pongo como ejemplo esto, porque esto no es una idea original nuestra, para ser franco. Esto lo vi yo, tuve oportunidad de visitar en España, en Cataluña, una red que se llama Meteoclimatic. Esa red tiene 5.000 miembros, 5.000 observadores, de los cuales la mitad son colegios. Y en esos colegios, todos los niños de alguna manera, en su estadía en ese colegio, pasan por alguna fase de usar esa información. Y son los padres, una de las cosas que yo pregunté en ese caso era, bueno, ¿y cómo esto ha funcionado tanto? Y son 5.000 estaciones, que no es nada. Dice, bueno, tenemos por supuesto el apoyo de la Generalitat, algo así como la gobernación o la alcaldía de Cataluña. Pero todos me reconocieron, con las personas que entrevisté, que lo que le daba vida a ese proyecto era la comunidad. Había que empoderar a la comunidad, los padres, los maestros,
las personas, los políticos cercanos al colegio, inclusive en todos los colegios siempre hay padres que de alguna manera están metidos en algún organismo público, en algún organismo privado, en alguna empresa que les pueda financiar eso, pero ellos están muy conscientes, eso fue lo que me llamó a mí mucho la atención. Los directivos del colegio están muy conscientes de cómo darle la continuidad a esos proyectos. De resto, eso se viene abajo. Ellos dicen, nosotros, el gobierno nos da un aporte, la Generalitat nos da un aporte, pero nosotros no nos conformamos, ni nos confiamos, ni nos quedamos allí. Nosotros también buscamos financiamiento propio. Sí. Otra modalidad es el voluntario. También en la red hay personas voluntarias que desde su casa, el padre le monta al muchacho, al estudiante, al joven de allí, una estación meteorológica, transmite información y él entra dentro de una red de usuarios y comparten información y hacen foros, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que la clave de todo esto es involucrar a la comunidad. De hecho, fíjate, Jesús, disculpa, Ricardo, empoderar es una palabra clave, pero empoderar en el buen sentido de empoderar, porque ahí vamos a empoderar también conocimiento, ¿okay? Que la gente se apropie de su propio, de ese conocimiento que fluye de esas experiencias. Fíjate que el proyecto inicial de dotación de equipos de computación a todas las escuelas, incluyendo lo que es la canaima educativa, involucraba el hecho de que en algún momento ellas tenían que ser sustentables solas. ¿Cómo? Brindando el servicio a la comunidad. Para ello tengo que casarme con la comunidad, empoderar a la comunidad de ello, y se iba a autofinanciar el poder yo mantener una evaluación de mi equipo tecnológico. Si tenía que hacer algún reemplazo, lo iba a hacer, porque yo le iba a ofrecer a la comunidad el establecimiento de un curso de computación o un curso de tecnología o de cualquier tipo de paquete muchísimo más económico que podía encontrarlo en cualquier casa privada o tal vez pública. Sin embargo, esa línea de acción quedó atrás. Y se convirtió entonces el laboratorio de computación o el desarrollo en la canaima, el director de la escuela, dueño de esos equipos. O sea, hubo empoderamiento, pero del director. Se apoderó tanto de ella que no permitió que la comunidad, y lo digo con propiedad, en tantos años, que la comunidad se apropiara del uso de esta herramienta tecnológica. Sí, es un apoderamiento lo que hizo el director. Sí, es un factor importante, ¿verdad? En el caso del proyecto de robótica educativa, como dijo el profesor Sendró, los mismos representantes ayudan a la motivación de los alumnos. ¿Y los en el materiales, cómo caso de conseguirlo? la gobernación del estado Zulia, apoyó el proyecto de alguna manera, Digitel de alguna manera también, o sea, empresas públicas y privadas, por los mismos representantes del colegio, ayudaron al proyecto de alguna manera, a esa obtención de recursos, a esa obtención de componentes, etcétera, etcétera. Hasta talleres conseguimos con empresas electrónicas que le dictaron a los niños. Hubo experiencias de España y de Colombia, es decir, contactamos una empresa colombiana. Como dijo el profesor, tampoco estamos inventando la rueda, ¿verdad? En Argentina, en México, en Chile, en Colombia también se da robótica educativa a los niños, en las escuelas, ¿verdad? Se hizo un contacto con empresas, el SENA de Colombia y otras instituciones educativas de Colombia, y vinieron al Colegio de los Maristas a dictar también talleres de robótica educativa. Es decir, todos esos contactos, todas esas redes, contacto con España, contacto con Colombia, con Gobernación del Estado Zulia, públicos y privados, la misma comunidad de ese colegio a través de los representantes motivaron aún más ese proyecto. Pero siento que estamos como empezando, porque esto es como una prueba en algunos institutos en cada área, ¿no? Falta mucho más. Disculpa, hay otras experiencias importantes, ¿no? Fíjate, nosotros hicimos un estudio hace como 6 años, una tesis de grado, sobre los infocentros. Sabes que aquí en Venezuela se instalaron una cantidad de infocentros y preocupados precisamente por la problemática de la sustentabilidad de los proyectos, empezamos a analizar qué pasaba. Encontramos muchos infocentros cerrados prácticamente, habían desaparecido. No había nada, ni siquiera ya tenían los equipos en el local, se habían perdido, se lo habían robado, lo que sea. Pero usted encontramos un hecho bien importante, que aquellos que habían logrado sobrevivir, que estaban funcionando, había 2 componentes esenciales. Uno, por supuesto, el que ya mencionamos, la comunidad. Si la comunidad estaba involucrada de alguna manera, ya sea a través de un consejo comunal, ya sea a través de una asociación de vecinos, algo estaba metido allí, uno en las entrevistas que hacía y en el estudio que se hizo se observaba la presencia de eso. Pero hay otro elemento que nos llamó mucho la atención, y es el hecho de que la persona que esté a cargo de ese organismo o de ese sistema, el director del infocentro, el coordinador del infocentro, tiene que ser una persona con cierta capacidad gerencial y con cierto interés y entusiasmo sobre lo que está haciendo. Si la persona que está al frente de eso
no tiene esas herramientas y ese don, digamos así, de dirigir, de entusiasmarse por las cosas, también los proyectos se caían. Y hasta de motivar. Cuando logramos entrevistar a algunas personas de los proyectos que se habían caído, de los infocentros que habían desaparecido, nos dimos cuenta que eran personas apáticas, que eran personas que no tenían herramientas gerenciales, que obedecían a otros intereses, etcétera. Claro. Y ahí se caía el proyecto, porque independientemente a veces que la misma comunidad quiera involucrarse, lo que nosotros notamos en esos dos componentes es que hay una chispa. La chispa la tiene que llevar quien dirige el organismo, quien está al frente de eso, de transmitirle esa chispa a la comunidad y entonces que la comunidad se involucre en esto. Y pongo como un ejemplo bueno de eso el caso del colegio allá en San Francisco, porque hay una directora y hay unas monjas que están allí que están entusiasmadísimas, o sea, a mí me tienen impresionado. Y ellas han dado la chispa para que, y por supuesto, la doctora Adriana Díaz, no puedo quitarle los créditos a ella porque ella le ha puesto mucho entusiasmo a esto, es lo que ha dado a eso, es lo que le ha dado la posibilidad de que eso exista. Por supuesto, tenemos que evaluar porque ellos están empezando, pero yo creo que ahí va a haber algo muy bueno. Bueno, excelente, me gustó eso, la motivación y que todo parte desde la comunidad. Si todos se involucran, estos proyectos pueden seguir avanzando. Vamos a hacer una nueva pausa, ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana. Seguimos con más en este reto de hoy, Retos, Soluciones Educativas de Avanzada. Y en esta parte ya vamos a hacer la reflexión final de cada uno de nuestros expertos y quisiera saber, dentro de su reflexión, ¿cómo estamos en Venezuela? ¿Qué nos falta? ¿Qué aspecto positivo, sobre todo, tenemos para seguir trabajando en estos proyectos interesantes? Bueno, oportunidades tenemos muchas. Tenemos que darle apertura al buen uso de la tecnología. No tenerle miedo, saberlas usar, saberlas aplicar, motivar. Yo pienso que lo principal es motivar. Los niños tienen esa píldora, yo creo que desde que nacen, el saber conocer, indagar sobre el uso de las tecnologías. Tú muy bien lo dijiste, que a veces los niños saben manejar mucho más un producto tecnológico que un adulto, ¿verdad? Y ese incesante conocimiento que ellos quieren aprender y quieren conocer, debemos incentivarlo. Y ese empoderamiento de conocimiento que puedan tener esos niños, saberlos canalizar en cada una de las materias que pudiesen vincularse. Matemática, geometría, castellano, cualquier tipo de materia que ellos ven durante su escolaridad y hasta el nivel universitario, podamos crear profesionales mayormente tecnológicos. En mi caso, por ser tecnólogo, ¿verdad?, que es una de las deficiencias que tiene mayormente nuestro país. Sí, diversos estudios han hecho, diversos institutos a nivel de estadística, y en un nivel más bajo están los estudiantes que quieran estudiar ingeniería y que quieran estudiar a nivel tecnológico. En cambio que otras carreras hay sobresaturación, pero a nivel de ingeniería son muy pocos los que quieren estudiar. Y esta es una de las carreras vitales para cualquier país. Por supuesto. Profesor Jesús. Bueno, yo comenzaría por un llamado, digamos, a las personas que ven este programa y de tomar conciencia un poco sobre el problema ambiental, ¿no? Es necesario que empecemos a entender eso. Y lo hago desde la perspectiva del Papa Francisco. El Papa Francisco acaba de emitir una encíclica muy importante que yo considero histórica. Él como ingeniero químico, Papa es ingeniero químico, entiende perfectamente el problema ambiental. Y esa encíclica va dirigida hacia ese problema. De hecho, se llama El cuidado de la casa, es el nombre que le dio a esa encíclica, donde plantea toda la importancia del cambio climático, de la problemática ambiental que tenemos y de cómo el ser humano tiene que enfocarse a entender y a tratar de resolver ese problema. Porque de no hacerlo, y es la advertencia, la gran advertencia que nos hace el Papa, todo lo demás no tiene sentido, porque vamos a llegar a un punto donde la posibilidad de desaparecer como especie, digamos así, está planteada. Y no está planteada en términos de que a largo plazo, está planteada para este siglo. Las investigaciones, los grandes investigadores han evidenciado ya ese problema. Y una de las cosas que necesitamos para trabajar y para estudiar este problema del cambio climático es precisamente información. Es conocer nuestro planeta, es conocer cómo se mueve nuestro clima. Y para ello necesitamos datos. Y una forma de colaborar con eso es aportando esa información. Y allí juega un papel muy importante tanto el ciudadano que monta una estación en su casa, como el colegio que monta un pequeño centro de investigación climatológica y en el cual la urbe lo puede asesorar, la urbe le puede ayudar a eso.
y que le va a nutrir, como ya dijimos, todo el pensum, digamos así, toda la parte transversal de lo que son los estudios. Y por supuesto pueden participar también organismos públicos, una alcaldía o una empresa también en el sector privado. Puede montar una pequeña estación, eso no es muy costoso, se conecta a internet y empieza a transmitir datos y almacenar esos datos en las bases de datos internacionales y le da la posibilidad a los investigadores nuestros de aquí de Urbe, a los investigadores del Zulia, a los investigadores de Venezuela, a los investigadores del mundo, para contar con esa información. De manera que el llamado es a eso. Búsquennos, particularmente en el caso de los colegios, que yo creo que son un factor determinante acá. La Urbe está abierta a eso. La Urbe le ofrece la mano, los puede ayudar, los puede conducir a que tengan esa y los va, digamos, no solamente a conducir, sino que los va a ayudar a tener una continuidad en ese proyecto. De esa manera es como el ciudadano puede colaborar. Porque muchas veces se pregunta, no, el problema ambiental, uno escucha hablar sobre el problema ambiental, pero ay, ¿qué puedo hacer? No, aparte de botar la basura aquí o de hacer eso que es importante de lo que ocurre en mi comunidad, ¿cómo efectivamente yo puedo aportar? Y una manera de aportar es ayudándonos a recoger información de lo que está pasando en nuestro entorno. Ok, muy bien. ¿Y el profesor Alonso? Bien, agradecidos por este programa porque nos permite poder llevar nuestras experiencias y no solo la experiencia, sino también todo aquello que tenga bien contribuir a solventar un problema. Nuestra investigación dio al principio que teníamos problemas a nivel de competencia y creo que es lo que nosotros hemos venido conversando acá y el llamado de atención lo hago yo en primer lugar a los padres y representantes para que busquen apoderarse de alguna manera de esos centros educativos donde necesitamos que se imparta una enseñanza que me permita elevar el nivel de competencia de mis hijos que se están formando en esa escuela y por consiguiente al propio Ministerio de Educación para que también dé cabida a otros sectores del sector privado, de las mismas empresas públicas para que participen en el poder desarrollar o ayudar a elevar el desarrollo de esas competencias de los estudiantes. No queremos un estudiante mediocre en Venezuela, queremos un estudiante de calidad y la única forma es aprendiendo y para aprender yo necesito tener recursos y no puede ser que los hijos de esta patria, los hijos de Bolívar, como muy bien se dice tal vez en la retórica de nuestro país, estemos pasando por unos niveles donde nuestra educación no es comparable contra ninguna otra en el continente latinoamericano. Y lo digo con propiedad, lo digo porque lo he estudiado. Queremos que nuestros estudiantes se puedan medir en cualquier nivel en el desarrollo de sus competencias integrales. Muchas gracias a los tres, de verdad. Hoy quizás nuestros televidentes, yo misma, he aprendido que hay muchos proyectos que no están en el papel y a veces no nos damos cuenta, que se están llevando a las comunidades, pero depende de lo que ustedes han dicho, el denominador común, que se involucren esos padres, esos representantes, voluntarios, todas esas personas que de alguna manera quieran lograr un cambio en la educación, quieran unirse a lo que es la tecnología y quieran hacer crecer a nuestra sociedad. Hay talento por parte de los creadores de este proyecto con mucha experiencia, pero tiene que ir de la mano con aquellos que quieran que estos proyectos se hagan realidad. Claro. Y no se hagan realidad por un fin económico, porque no existe, sino por un fin para el crecimiento, para la sustentabilidad de una determinada comunidad y el sector público y privado puede acceder a estos conocimientos y hacerlo crecer cada día más. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Retos de la Sociedad Venezolana. Nos vemos en la próxima.